Coaching Empresarial con Mike Lara en Capital Noticias. Pues esta mañana en la sección de Mike Lara, como ya escuchamos en la cortinilla, pues está preparado con un tema como cada semana. Ahora, creencias como diseñadoras del futuro de la empresa. Sin duda muy importante el enfoque que tengamos las creencias pues para poder llegar a un buen puerto. Mike, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Joeme. Así es, fíjate que buenos días a todo el auditorio. Fíjate que es un tema que impacta muchísimo precisamente en las organizaciones. Como impactan las personas, impactan las organizaciones. ¿Por qué es esto? Primero que nada es ver qué es exactamente lo que son las creencias. Y bueno, las creencias, para darles una definición como tal, sería la interpretación que le damos a las experiencias que tenemos en el día a día. La experiencia que tenemos desde que somos niños, conforme vamos creciendo en el trabajo, en la familia. Y estas experiencias o esta interpretación que tenemos de las experiencias se va dando por tres canales principales, que son lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos. De acuerdo, yo tengo cierta experiencia, algo que viví en mi escuela, en mi familia, de niño, y eso yo le voy a dar una interpretación. Depende de cómo lo haya pasado. Dicen por ahí, como hablamos, como nos fue en la feria. Claro. Es una manera muy coloquial de expresar precisamente lo que estoy viviendo. Entonces, ese cúmulo de experiencias se van convirtiendo en un montón de creencias que pueden ser creencias limitantes o pueden ser creencias potenciadoras. Las creencias, eso va a depender, como te decía, de la interpretación que nosotros le demos. Lo interesante aquí es que yo puedo decir, bueno, pues entonces yo voy a crear puras creencias potenciadoras, pues para que me sienta bien y me sienta empoderado para tomar decisiones. El punto aquí es que las creencias o la interpretación que nosotros le damos a esas experiencias se va directamente al subconsciente. Dicen que a la parte derecha del cerebro, que es la parte subconsciente, el mentado subconsciente, que no filtra exactamente todas esas experiencias, todo lo que estamos viendo. Simplemente lo recibimos. Cuando entra al subconsciente, nosotros generamos un mapa mental y es en donde generamos esa interpretación, ese significado que le voy a dar a esa experiencia y lo generamos o lo producimos en pensamiento. Se genera en un pensamiento que te va a derivar en acciones o en toma de decisiones para tu vida. Eso es a nivel personal lo que sucede con las experiencias que vamos teniendo desde niños. Desde niños y ya más grandes, ¿no? Se dice que vamos por el mundo atados a cientos de anclas que nos restan libertad para tomar decisiones. Esa es una manera también de darle un significado a las creencias. ¿Y por qué anclas? Hay voy a hacer una analogía, por ejemplo, para ejemplificar esto. Y es, por ejemplo, con los animales. Se nota mucho cómo se crean las creencias limitantes. Hablando de las creencias limitantes, que es la que nos afectan. Por ejemplo, los elefantes de circo, si recordamos, ahorita ya no tenemos animales afortunadamente en los circos, pero cuando íbamos al circo veíamos a un elefante imponente de varias toneladas de peso que podía ser capaz de aplastar a lo que fuera, ¿no? Y de repente salíamos de la función del circo y veíamos al elefante con una cadena anclado precisamente, ahora sí que a una estaca que estaba clavada en la tierra a unos 10, 15 centímetros solamente, ¿no? Decías, ¿por qué un elefante tan grande con un peso tan imponente no puede arrancar esa ancla? Seguramente sí lo podía hacer, físicamente hablando, sí era posible, porque es una simple ancla. A lo mejor la cadena era muy fuerte, pero la ancla es muy pequeña para el tamaño del elefante. Y no lo hacía porque precisamente esos elefantes, desde pequeños, los tienen amarrados o los tenían amarrados a una ancla en donde cuando eran pequeños no podían despegar esa ancla. Hicieron tanto esfuerzo que llega un momento en que te rindes, en que dices, voy a desistir y no puedo hacer esto, no puedo lograrlo, no puedo avanzar, no puedo soltarme. Esa es la creencia limitante que te creas. Cuando creces, obviamente, ya ni siquiera intentas hacer, en este caso, liberarte de esa ancla, ¿no? Entonces la creencia limitante se arraiga y se queda en tu subconsciente y eso hace que no tomes esas decisiones, que no avances y que te autosabotees con esas creencias limitantes que se crean. Y se dice que son creencias porque realmente no tienen una evidencia de que sean reales. Simplemente yo la generé.
¿sale? Entonces, generamos un mapa mental y ese mapa mental es el que va a derivar en la toma de decisiones. ¿Cómo afecta esto en las organizaciones y en las empresas? Así como se genera un mapa mental en las personas, se genera un mapa mental o un mapa colectivo dentro de las empresas, que es de alguna manera la suma de las creencias que tienen las personas en cierta organización o la interpretación que le están dando. Entonces, una empresa va a tener cierto tipo de creencias dependiendo del tipo de experiencias y de significados que le estemos dando las personas dentro de esa organización para la toma de decisiones o para la operación de la misma, ¿no? Entonces, es muy importante saber cómo trabajar con esas creencias, con esas experiencias, con ese ambiente que estoy generando en la organización para que la gente pueda darle un significado, en este caso positivo, a todo lo que estoy viviendo dentro de esa empresa, de esa organización, para que se genere o se convierta en resultados. Y lo importante aquí también, bueno, ok, esa es una creencia. Esas son nuestras creencias limitantes que pueden afectarnos o que pueden impactar a nosotros. Lo importante es cómo desfundamentar o cómo atacar esas creencias limitantes. Hay muchas herramientas para desfundamentar esas creencias limitantes. Una de las más básicas o de las más simples que podemos hacer como ejercicio personal es lo primero es hacer consciente que tengo una creencia limitante. Por ejemplo, ejemplo de creencia limitante puede ser es que siento que soy muy terco, siento que soy muy obstinado, ¿sí? O nunca llego temprano a mis citas importantes. Para empezar es cuestionarte la creencia y decir, a ver, ¿nunca llegas temprano? Nunca. Es una característica cuando quieres identificar una creencia limitante, puedes ver que existen las generalizaciones. Nunca, siempre pierdo, ese tipo, o presuposiciones. Cuando un enunciado o lo que estoy hablando tiene ese tipo de palabras, generalmente viene acompañado de creencias limitantes. Se vuelven como premisas, ¿no? Exactamente, se dice que son como profecías autocumplidas, precisamente. Entonces, la manera en que podemos desfundamentar esas creencias es precisamente cuestionarlas primero, hacerlas conscientes y después darle un significado diferente a lo que estoy diciendo. Por ejemplo, ¿para qué te está sirviendo ser terco? Pues a lo mejor es que me está sirviendo para lograr mis objetivos. Bueno, entonces significa que te ha servido. Le das un significado diferente a ese enunciado, a esa creencia. Y bueno, lo último sería, ¿qué voy a hacer hoy? Diferente a lo que venía haciendo de acuerdo a ese nuevo significado que le estoy dando a esa creencia. Esa sería una manera muy, muy práctica de poder desfundamentar esas creencias y que impacten directamente tanto en la persona, obviamente, como en las organizaciones para diseñar un nuevo futuro de esa persona y obviamente de las organizaciones. Pues sin duda información muy valiosa, sobre todo para que pues funcione la empresa, el trabajo salga conforme a lo que se tiene planeado, a las metas, por supuesto. Muchas gracias, Mike. Muy buenos días. No, gracias a ustedes, a todo el auditorio. Buenos días. Capital Noticias.